Le tengo miedo al matrimonio, pero anhelo tener un hijo propio. Así que me acosté con un hombre guapísimo, dejé una tarjeta bancaria sobre su mesa de noche, y desaparecí. 3 años después, estaba viajando por el mundo con mi hija. Publiqué una selfie adorable de nosotras en línea. Y, al día siguiente, mi villa estaba rodeada de hombres vestidos con trajes negros. El legendario heredero multimillonario pateó la puerta principal de mi casa. Me quedé atónita. Yo solo quería un hijo. Así que elegí a Henry Clark. En Hawái, tuve un romance vertiginoso con él durante 7 días. Al final de esa semana, dejé una tarjeta bancaria sobre su mesa de noche y volé de regreso a casa, bastante satisfecha conmigo misma. 3 años después, tras haber trabajado tras bambalinas durante la mayor parte de mi carrera, hice un cambio audaz, reinventándome como una influencer moderna, atractiva, y madre de una adorable niña. El día en que mi número de seguidores alcanzó los 10 millones, un grupo de hombres vestidos de negro rodeó mi casa. Luego apareció él, el misterioso heredero del imperio de la familia Clark. Pateó mi puerta. Vaya jugada, dijo con desprecio, dejar al padre y quedarte con el hijo. Yo quería un hijo. Así que elegí a Henry Clark. Tenía el rostro perfecto, facciones clásicas, de primer nivel, típicas del este asiático. Se alojaba en hoteles 5 estrellas. Lo escuché tomar llamadas de negocios en un restaurante, claramente, era inteligente y agudo. Pasé medio mes acercándome a él con cuidado, planeando encuentros casuales. Finalmente, logré entrar en su habitación. Y déjame decirte, sus habilidades estaban a la altura de su apariencia. Un poco mareada, con los sentidos agudizados, y con mi notoriamente baja tolerancia al alcohol haciendo efecto, lo miré desde abajo, sonriendo mientras mis ojos se curvaban en forma de media luna. Abrí los brazos hacia él. Él estiró la mano hacia algo en la mesa de noche. Lo detuve. No es necesario. Estoy tomando pastillas. Se quedó congelado por un segundo, luego me agarró la cintura con más fuerza. Pequeña seductora. Nos quedamos juntos en la isla hawaiana durante 7 días completos. La mayoría del tiempo, ni siquiera salimos del hotel. Cada mañana, despertaba en sus brazos, saludada por ese rostro esculpido por los dioses. Trazaba las líneas de sus facciones, su nariz recta, esos hermosos ojos, la curva afilada de su mandíbula. Cuanto más lo miraba, más emocionada me sentía. Mi mente ya imaginaba cómo sería nuestro hijo, niño o niña, seguro sería deslumbrante. Quizás lo miraba demasiado fijamente, porque él sonrió con picardía. ¿En qué piensas? Yo también sonreí, dejando que mis dedos descendieran lentamente. Estoy pensando en lo emocionante que es hacer que un rostro como el tuyo se enamore de mí. De repente, se volteó y me inmovilizó por las muñecas. Con dedos largos y bien definidos, sujetó la parte trasera de mi cabeza, y me besó con fuerza. Cuando no estábamos enredados en las sábanas, salíamos a disfrutar de las vistas de la isla. En la playa, mi vestido ondeaba con la brisa cuando él se acercó por detrás. Su pecho desnudo se presionó contra mi espalda, cálido y firme. Dios, su cuerpo era escandalosamente sexy. Por supuesto, no era la única mujer que lo notaba. Mientras se alejaba para tomar una llamada, una bomba rubia de ojos azules se le acercó. Él la rechazó con un gesto de la mano y volvió hacia mí. Realmente eres un imán para la atención femenina, lo molesté. Si no lo fuera, ¿cómo te habría atraído a ti? Noté que la rubia aún lo miraba con deseo, y mi lado competitivo despertó. Me incliné y planté un beso de labios rojos justo en su pecho. Lo miré con ojos húmedos y le susurré, eres mío, y solo mío. Sus ojos se oscurecieron, su respiración se volvió más pesada. Esa noche, ni siquiera regresamos a nuestro hotel, encontramos una posada cercana. Las paredes eran tan delgadas como el papel. Tuve que morderme los labios con fuerza para contener los gemidos. Su voz era grave y ronca, teñida de deseo perezoso. María, no te contengas. 7 días de indulgencia apasionada. El último día, mi asistente reservó mi vuelo de regreso. Justo cuando confirmé el itinerario, Henry apareció con vino y 2 copas. Yo estaba recostada en el sofá con su camisa, los muslos desnudos, mi figura delgada derritiéndose entre los cojines. La camisa estaba desabotonada, revelando un generoso escote. Sirvió el vino. Alcancé la copa, pero él se acercó en su lugar.
Una mano sujetó mi cuello, la otra sostuvo la copa. Bebió un sorbo, luego me besó profundamente, dejando que el vino dulce fluyera a mi boca. Me ardieron las mejillas. Entonces, sin advertencia, derramó el resto del vino por mi pecho. La camisa blanca se volvió carmesí, absolutamente decadente. Pensé, es nuestra última noche juntos, ¿por qué no descontrolarse una vez más? Así que fui yo quien lo besó primero. Esa noche, mientras él dormía, me vestí en silencio y dejé una tarjeta bancaria sobre la mesa de noche. Mi asistente ya me esperaba abajo con el coche. 2 horas después, estaba en un avión, dejando todo atrás. Todo salió perfecto. Ese mes, mi periodo no llegó. 2 líneas rosadas lo confirmaron. Eufórica, hice mis maletas y volé a Francia para descansar y prepararme. 10 meses después, di a luz a una niña impresionante. Mis padres estaban encantados de tener una nieta. Finalmente dejaron de presionarme con mi carrera. Pasaron 2 años. Un día, mi madre publicó accidentalmente un video adorable de mi hija. Se volvió viral, millones de me gusta. Inmediatamente olí la oportunidad. Pasé de diseñadora de joyas a influencer mamá fashion. En solo 2 meses, nuestra cuenta superó los 10 millones de seguidores. Y entonces, llegó el desastre. Emma acababa de cumplir 2 años. Con sus mejillas regordetas y encanto travieso, era totalmente irresistible. El video viral me tomó por sorpresa. Los negocios habían sido difíciles últimamente. Pero el mercado de videos cortos estaba en auge, y todos querían aprovechar. Mi asistente incluso consultó a una adivina, quien dijo que esta era una oportunidad única en la vida. Vendíamos joyas y moda, apuntando al público femenino. Si podía posicionarme como una mamá estilosa, las ventas serían imparables. ¿Y el padre biológico de Emma? Nunca me molesté en investigar su pasado. Para mí, fue solo una aventura fugaz. Probablemente ya me había olvidado. Y aunque no lo hubiera hecho, aunque apareciera de repente, le lanzaría dinero. Tenía más que suficiente. Lo que no esperaba, era que él tenía aún más. No quería mi dinero. Quería mi vida. La noche en que alcancé los 10 millones de seguidores, celebré sola en casa, con una botella de vino, y sin arrepentimientos. Emma pasaba la noche en casa de mi madre, así que por fin tenía toda la casa para mí. Bebí demasiado y me desmayé en el sofá de la sala. A la mañana siguiente, me despertó bruscamente el estridente tono de mi celular. Aturdida y con resaca, tanteé el suelo hasta encontrarlo. Era mi asistente, más de una docena de llamadas perdidas. ¿Qué podía ser tan urgente? Fruncí el ceño y respondí. En cuanto se conectó la llamada, el grito histérico de mi asistente me perforó el oído, jefa. Corre. Parpadeé, confundida. ¿No habíamos incumplido ningún préstamo últimamente? Pero antes de que pudiera preguntar más, escuché un estruendo ensordecedor. Me incorporé de golpe, completamente despierta. Salí corriendo descalza y vi, horrorizada, como una excavadora derribaba la reja de mi villa. Una flota de guardaespaldas vestidos de negro rodeaba la propiedad. La excavadora también había destruido mi preciado jardín de suculentas. No sabía qué demonios estaba pasando, pero yo, María, ya había enfrentado el caos antes. Con el cabello despeinado, sin zapatos y aún en pijama, me planté firme y grité, ¿quién demonios son ustedes? Voy a llamar a la policía. Esto era una sociedad de leyes, ¿verdad? ¿Cómo podían andar estos matones a sus anchas? Pero entonces, detrás de la excavadora, apareció un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro impecable. Su expresión estaba cargada de rabia contenida. Su cabello, normalmente perfecto, era un desastre, y la camisa bajo su chaqueta estaba desabotonada, como si no hubiera dormido en toda la noche, esperando solo este momento para confrontarme. Cuando nuestras miradas se cruzaron, casi se me doblaron las rodillas. Él sonrió con frialdad, tajante. María. ¿Por qué dejaste de correr? Quería correr. Dios sabe que quería hacerlo. Pero mis piernas se volvieron gelatina, no podía moverme. El teléfono seguía conectado. La voz frenética de mi asistente aún resonaba del otro lado, jefa. Aquel tipo con el que tuviste una aventura en Hawái.
Es el heredero de la familia Clark, en Ciudad Puerto. Descubrió que te embarazaste y desapareciste. Pasó la noche acampando frente a la casa de tus padres, y esta mañana, se llevó a Emma. Jefa, corre. Si te mata, ¿quién va a pagar mi sueldo? Familia Clark. Conocía ese nombre. ¿Quién no? Y el heredero, ese que había tomado las riendas hace 2 años pero nunca aparecía en redes sociales, estaba parado justo frente a mí. Comparado con el amante indulgente de hace 3 años, el hombre que tenía delante parecía consumido por la furia. Estaba allí, listo para arrancarme la piel viva. Y yo, con la voz temblorosa, apenas pude decir, señor Clark. Henry dio un paso adelante, sus botas crujiendo sobre las macetas rotas y las suculentas esparcidas, hasta quedar justo frente a mí. ¡Qué jugada tan brillante!, espetó. Abandonar al padre y quedarte con el hijo. No me atrevía, ¿qué no te atrevías a hacer, María? Miré a los guardias que rodeaban mi villa. La voz de mi asistente aún retumbaba en mi cabeza, Emma ya había sido llevada. Era Henry. Por supuesto que no me atrevía a huir. Aún mareada por la resaca y ahora paralizada por el miedo, me deslicé por el marco de la puerta y colapsé en el suelo. Lo siento, señor Clark. Él soltó una carcajada fría. Luego se agachó frente a mí, ajustándose el puño de la camisa mientras me tomaba del mentón, obligándome a mirarlo. María, una simple disculpa no es ni de lejos suficiente por lo que hiciste. Justo en ese momento, un vecino pasó trotando cerca. Era un barrio adinerado, nadie se sorprendía al ver guardaespaldas. Aún así, algunos ojos curiosos se asomaban desde la otra acera. Yo era joven, atractiva, soltera, y con una hija. Vivía sola en una villa lujosa. Los chismes siempre habían estado allí, que si era la amante de alguien, que si mantenía una relación secreta. Y ahora, con la entrada dramática de Henry, los rumores estaban por confirmarse. Desesperada, me aferré al pantalón de Henry, con los ojos llenos de lágrimas. Señor Clark, se lo suplico. Estuve mal, muy mal. Si quiere castigarme, hágalo, pero, ¿podemos hablar dentro, por favor? Si él se iba después de causar semejante escena, yo sería la única que cargaría con la vergüenza. A él no le importaba guardar las apariencias. Pero a mí sí. Henry miró hacia los curiosos que nos observaban desde lejos. Luego volvió a mirarme, hecha un desastre en el suelo. Se echó a reír con desdén. ¿Qué pasa? ¿Ahora sí temes a la humillación? No respondí. En su lugar, me deslicé cuidadosamente más cerca de él, escondiéndome tras su cuerpo para bloquear la vista de los vecinos. Henry alzó una ceja, casi rechinando los dientes, y se inclinó para murmurarme al oído, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Qué curioso. Así que sí sabes lo que es la vergüenza. ¿Cuándo dejaste una tarjeta y huiste, pensaste siquiera en lo humillante que fue para mí? Él sonrió con desprecio. Esto es lo que mereces. ¿Perdón? Dijo eso, pero aún así, me llevó con él. Solo que, no a mi casa. A la suya. Llamar casa al lugar donde vivía Henry sería un insulto. Vivía en el ático joya de la corona de la familia Clark, un dúplex que ocupaba los 2 últimos pisos del edificio. Ventanas de vidrio enormes ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Incluso había una piscina infinita, en pleno centro. Era el tipo de lujo que la gente común ni siquiera podía imaginar. Los guardias no entraron. Henry se sentó en un sofá de cuero negro, elegante y minimalista, y me miró con un desprecio gélido. Sabía que la había arruinado. Ningún hombre normal aceptaría ser abandonado tras una noche de pasión. Mucho menos este hombre, heredero de una dinastía. Así que hice todo lo posible por parecer humilde y arrepentida, bajando la cabeza como una novata rogando a un cliente importante. Presidente Clark. Si hubiera sabido quién era en realidad, ni con 100 vidas prestadas me habría atrevido a tocarlo. Mantenía la mirada baja, robando una que otra mirada a su rostro, aún tan sombrío como una tormenta. Aparentemente, mi humillación no era suficiente. Pensé que, para una familia como la suya, la sangre era muy importante. Mi familia tenía dinero, sí, pero comparada con los Clark, no éramos nada. Debía estar furioso porque me llevé a su hijo sin su permiso. Y lo peor de todo, le dejé una tarjeta bancaria. Pisoteé su orgullo.
Hombres como él eran los que dejaban dinero tras una aventura, no al revés. Lo que hice, cruzó una línea. Viendo que seguía en silencio, mi preocupación por lo que pudiera hacerle a Emma crecía cada vez más. En un arranque de pánico, me arrodillé a sus pies, junté las palmas de mis manos, y lo miré suplicante. Por mucho que me costara admitirlo, ante la familia Clark, Emma no sería más que una hija ilegítima. Si su existencia salía a la luz, sería una vergüenza que ellos jamás pidieron. Y ahora que Emma se había convertido en una sensación en línea, un bebé con 10 millones de fans, era obvio que pensarían que yo estaba tramando algo, usándola como herramienta para meterme en su familia. Para evitar que esto se hiciera público, bien podrían silenciarnos a ambas. Tenía que explicarlo antes de que fuera tarde. Señor Clark, dije con voz temblorosa, pero sincera, realmente no sabía quién era usted en ese entonces. Nunca tuve la intención de llevar a la niña a buscarlo, y mucho menos de asociarla con la familia Clark. Le doy mi palabra, lo mantendré en secreto. Me la llevaré lejos, lejos de usted y de su familia. Mi tono era suave, mis ojos grandes y brillantes, incluso logré exprimir algunas lágrimas. Lo juro, con esa actuación, habría entrado sin problema a la Academia de Cine de Beijing. Pero cuanto más hablaba, más se endurecía la expresión de Henry. Su rostro se volvió de piedra, sombrío de furia, la mandíbula apretada con tal fuerza que los músculos se le marcaban. Parpadeé, confundida. ¿Por qué seguía tan molesto? Tal vez, lo que realmente le dolía era esa maldita tarjeta bancaria que le dejé. Quizás fue su orgullo lo más dañado. Tal vez solo necesitaba humillarme, para recuperar la dignidad que le quité. Así que forcé una sonrisa, intentando un nuevo enfoque. Realmente no debería haber dejado esa tarjeta y huido. Me doy cuenta ahora de lo mal que estuvo. Y tal como lo esperaba, en cuanto dije eso, su expresión se suavizó, aunque fuera apenas. Mi corazón dio un salto. Sí. Había dado en el clavo. Ansiosa por complacer, me acerqué más y le di un golpecito juguetón en la rodilla con el puño cerrado, sonriendo como una aduladora. Tú deberías haber sido el que dejara la tarjeta bancaria y me dijera que me largara. Te juro, si lo hubieras hecho, me habría salido de tu cama rodando, tan rápido y tan lejos como pudieras imaginar. Pero antes de que pudiera terminar la frase, él apartó bruscamente la pierna y sacudió mi mano. No me dejó volver a tocarlo. Su expresión volvió a oscurecerse, una tormenta acumulándose en sus ojos. No explotó, pero lo sabía, era la calma antes del tifón. María, dijo con frialdad, eres aún más descarada que hace 3 años. Parpadeé. Ah. ¿Ahora la descarada era yo? Está bien, sí, dejar al padre y quedarme con el hijo no era la decisión más noble. Pero tampoco era un delito capital. Estaba a punto de lanzarme a una disculpa dramática, al estilo de una concubina en un drama palaciego, cuando sonó su teléfono. Abrí la boca para decir algo más, pero su mirada cortante me hizo callar en seco. Obedientemente, puse las manos sobre mis piernas y esperé a que atendiera la llamada. No tenía idea de quién estaba al otro lado, pero lo que sea que dijeron hizo que su rostro se volviera aún más sombrío. Una vez que colgó, se puso de pie y me lanzó una mirada helada. Quédate aquí. No intentes nada estúpido. O si no. No terminó la frase. Solo dejó escapar un resoplido frío y salió furioso, cerrando de un portazo la puerta de alta seguridad detrás de él. Me quedé congelada por un momento, atónita. Luego, me dejé caer boca abajo sobre la alfombra de lana de su absurdamente caro hogar. Rodé dramáticamente y miré el techo. ¿Qué clase de infierno es este? Mi celular ya había sido confiscado antes de que me trajeran aquí. Aunque podía moverme libremente por la casa, no tenía forma de contactar al mundo exterior. No sabía cómo estaba Emma, ni mis padres. Claro, había enfurecido a Henry. Y ahora, lo más inteligente habría sido quedarme quieta, guardar silencio y esperar a que regresara para dictar sentencia. Pero no podía dejar de preocuparme por Emma. Dicen que las familias ricas tienen rencores y escándalos interminables. Emma tenía solo 2 años, era pura, dulce, inocente. Si se veía arrastrada a toda esa oscuridad, ¿cómo iba a convertirse en una niña alegre y segura de sí misma? Incluso en los dramas de ídolos, todos los hijos de familias ricas están emocionalmente traumatizados. No. De ninguna manera. Nuestra Emma no podía terminar así.
Por ella, decidí no quedarme de brazos cruzados. Caminé de puntillas hasta el piso de arriba y encontré su estudio. La computadora de su escritorio tenía contraseña. Me detuve, pensativa. ¿Tal vez, su cumpleaños? ¿Cuál era su cumpleaños? Recordaba haber visto su identificación en Hawái. Era Escorpio, ¿no? Intenté reconstruirlo desde la memoria, pero la contraseña no funcionó. ¿Podría ser otra fecha importante? Pero, ¿qué sería significativo para un hombre como él? Incapaz de adivinar, empecé a hurgar en la habitación. Su librero era inmenso, una pared entera de libros raros y carísimos. Susurré una pequeña oración bajo la respiración mientras sacaba uno tras otro, como si eso pudiera absolverme del pecado de fisgonear. Tras una larga búsqueda, finalmente encontré una pequeña caja escondida entre los estantes. Parecía recién abierta, el pestillo estaba suelto. Mis instintos me dijeron que esto era importante. Dudé. Las familias ricas siempre traen drama, y tocar sus cosas privadas era arriesgado. Pero por Emma, tenía que correr el riesgo. Abrí la caja y encontré, no objetos de valor, sino algo mucho más inesperado. Un cuaderno sencillo. Una hebilla de girasol para el cabello. Un pañuelo lavanda. Abrí el cuaderno. En la primera página, con letra ordenada, decía, 12 de marzo de 2011. La primera vez que la vi. Santo cielo. Así que este heredero altivo y poderoso, ¿tenía un amor secreto? Cerré el cuaderno de golpe, el corazón acelerado. Si me atrapaba leyéndolo, probablemente me mataría y tiraría mi cuerpo a la piscina infinita. Pero recordé la fecha, 12 de marzo de 2011. Tecleé 110.312 en la computadora. Funcionó. Juntando las manos, agradecí en silencio a aquella chica misteriosa que, sin saberlo, acababa de salvarme la vida. Después de devolver todo cuidadosamente a su sitio, inicié sesión en su computadora. Accedí a nuestra plataforma de videos cortos. Por suerte, mi asistente estaba manejando la cuenta y ya había subido nuestra publicación programada. Los fans no tenían ni idea de que su mamá fashion favorita y su bebé viral acababan de ser secuestradas. Aproveché unos minutos para buscar más información sobre Henry. No había mucho. Como hijo mayor de la familia Clark, no era como los típicos herederos alborotadores de su círculo social. Antes de tomar las riendas del imperio Clark, era prácticamente invisible en línea. Había asumido el control 2 años atrás y aún rara vez mostraba su rostro en redes sociales. Nuestras industrias eran mundos aparte, así que nunca había prestado atención. ¿Quién lo hubiera imaginado? Que el chico guapo al que seduje casualmente en Hawái resultaría ser él. Honestamente, cuanto más leía, más tenía que admitirlo, esta chica tonta tuvo una suerte absurda. Aunque aún no podía contactar a mis padres, por lo que veía en internet, no había señales de que se hubiera revelado la identidad de Emma, todavía. Ver cómo nuestra cuenta de seguidores seguía subiendo me trajo algo de consuelo. Con este nivel de visibilidad, la familia Clark no se atrevería a hacer un movimiento drástico a corto plazo. Aún me recuperaba de la resaca de la noche anterior y, después de todo lo que había pasado, el cansancio me golpeó con fuerza. A medida que el día se desvanecía en la noche y Henry seguía sin regresar, agarré una botella de agua del refrigerador y me quedé dormida acurrucada en el sofá. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando, medio dormida, sentí que alguien se acercaba. Mis párpados estaban tan pesados que no podía abrirlos, por más que lo intentara. No tuve más remedio que dejarme levantar. Alguien me cargó hasta una habitación. En mi estado entre dormida y despierta, no sabía si era un sueño o la realidad. En el momento en que sentí mi cuerpo hundirse en una cama suave, solté una risita y extendí la mano, sujetando el cuello de la camisa de quien me cargaba para tirarlo sobre mí. En un susurro adormilado y coqueto, murmuré, Joe, guapo, déjame tocarte. Sentí claramente como el hombre sobre mí se quedaba rígido. Pero como no se apartó, asumí que era solo un sueño, y me volví aún más atrevida. Le desabotoné la camisa y deslicé mi mano hacia adentro. En cuanto mis dedos rozaron esos abdominales firmes y marcados, solté un suspiro de satisfacción. Justo cuando estaba a punto de disfrutarlo de verdad. Esa voz fría y familiar rompió el aire, María. Fue como si la parca me hubiera llamado. El sueño desapareció de mi mente en un instante. Abrí los ojos de golpe y me encontré cara a cara con la mirada encendida de Henry.
Estuve a punto de morir del susto. Entré en pánico e intenté incorporarme, pero él me empujó de nuevo contra la cama, presionando una mano sobre mi hombro. Se cernía sobre mí, su mirada como una tormenta. Me debatí, pero enseguida me tomó de las muñecas y me las sujetó contra el colchón. Abrí los ojos con horror. Él soltó una risa sarcástica. Sigues siendo igual que antes. Igual de hambrienta. Intenté zafarme, pero él me inmovilizó fácilmente con una sola mano. Era mucho más fuerte que yo. Así que, rápidamente, suavicé mi postura y le lancé una sonrisa seductora. Bueno, es que eres tú. Solo tú me haces sentir así. No respondió. Solo me siguió mirando fijamente con una expresión indescifrable. Sus cejas fruncidas, y cuando por fin habló de nuevo, fue con una advertencia severa: María, compórtate. Pero aunque su tono seguía siendo frío, podía oír el cambio en su respiración. Su mirada se oscureció. Y mi instinto me decía que, si quería seducirlo ahora mismo, ganaría sin mover un dedo. La bata de seda que llevaba resbaló fácilmente de mi hombro con el menor movimiento, revelando piel suave y clara. Al levantar las piernas ligeramente, mis muslos asomaron por debajo del dobladillo, brillando pálidos bajo la tenue luz. Henry, dije su nombre con la voz más suave y dulce que había usado en mi vida. Como era de esperarse, su cuerpo se tensó. Sus ojos se oscurecieron aún más. ¿Otra vez estás tratando de seducirme?, preguntó con una risa baja. Sonreí. Esto no es seducción. Esto es lo que pasa cuando la pasión es demasiado profunda. Ambos éramos adultos. Y él era el padre de Emma. Si usar un poco de seducción podía protegerme a mí y a Emma, no me importaba en absoluto. Su mano bajó y agarró mi cintura. Entonces muéstrame, ¿qué tan profunda es esa pasión? A la mañana siguiente, desperté sola. Henry ya se había ido. Pero sobre la mesita de noche, había una tarjeta de crédito negra y una nota. Por las molestias. Solté una risa sin aire. Oh, definitivamente estaba guardando rencor. 3 años atrás, yo le había dejado una tarjeta. Ahora, él me devolvía el favor. Tomé la tarjeta, la examiné y me la guardé en el bolsillo. Vamos, ¿quién rechaza dinero gratis? Además, me lo gané. Con trabajo físico duro, nada menos. Aunque Henry me había dejado una tarjeta dorada, seguía bajo arresto domiciliario. Así que, mientras él estaba fuera, hice lo mismo que el día anterior, me colé nuevamente en su estudio. Primero, revisé las noticias. Todavía no había artículos sobre una hija ilegítima de la familia Clark. ¡Qué alivio! Volví a mirar alrededor del estudio. La decoración entera era tan cara, con buen gusto, seria. Deambulé sin rumbo, preguntándome si los ricos realmente escondían habitaciones secretas tras sus estanterías, como en los dramas de televisión. No encontré ningún pasaje secreto. Pero sí encontré aquella misma cajita del día anterior. Mira, sé que espiar está mal. Pero él arrasó mi casa con una excavadora. Lo mínimo que podía hacer era arrasar un poco con su privacidad a cambio. Así que me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y abrí la caja de nuevo. El diario comenzaba el 12 de marzo de 2011. Ese día, Henry, con 16 años, había conocido a una chica. Escribió que, debido a una enfermedad infantil y la medicación, había ganado muchísimo peso, llegando a casi 90 kilos. Su familia era tan discreta que nadie en la escuela sabía que él era el heredero del Imperio Clark. Por eso, lo acosaban en silencio. Siempre andaba solo. Y como vestía bien, se convirtió en blanco de algunos chicos problemáticos, que se juntaban con pandilleros de otras escuelas. Después de clase, lo esperaban en los callejones y le extorsionaban dinero. Henry tenía demasiado miedo como para defenderse, y no podía correr más rápido que ellos. Así que les daba todo lo que tenía. Pero una vez que se dieron cuenta de que era presa fácil, empezaron a exigir más. Eventualmente, lo presionaron para que robara a sus propios padres. Cuando se negó, lo golpearon. Y fue entonces cuando apareció ella. En medio de ese callejón, justo cuando estaban pateándolo, un balde de desperdicios cayó desde arriba, empapando a los abusones con grasa y porquería. Segundos después, un grupo de chicos se lanzó al ataque, puños volando por todas partes.
Henry se desplomó en el suelo. Una chica con uniforme escolar saltó desde una pared cercana, le agarró la mano, y lo levantó. No explicó nada. Simplemente sonrió con una luz radiante y segura en la mirada. Lo sacó de ese callejón oscuro, llevándolo directo hacia el sol. Le dijo que lo había visto siendo acosado antes, pero que tenía miedo de intervenir sola. Esa vez, vio que una banda rival estaba cerca, así que atrajo a los bravucones y les lanzó los desperdicios para iniciar la pelea. Henry escribió sobre ella con detalle vívido. Sus sentimientos eran tiernos y tímidos, llenos de admiración que no se atrevía a revelar. Estaba aterrorizado de que, si ella notaba su afecto, desapareciera de su vida para siempre. Ella estaba un año por debajo de él, y casualmente compartían la misma clase de educación física. Henry, con sobrepeso, solía quedarse solo al margen. Durante gimnasia, usualmente se sentaba solo en una banca de piedra bajo el sol. Un día, mientras estaba allí, un balón de vóley salió volando hacia él. Lo atrapó torpemente, y al mirar hacia arriba, la vio sonriéndole. Ella le preguntó, ¿por qué estás sentado al sol tú solo? Él miró hacia la zona de sombra, pero todas las bancas allí estaban ocupadas por chicas. Si iba, probablemente se burlarían de él o lo echarían. Ella debió haber leído la expresión en su cara. Le agarró la mano y lo arrastró hacia su grupo. Comenzaron a lanzarse la pelota entre ellos, solo los dos. Alguien cercano se burló de ella por jugar con el gordito. Ella se quitó el zapato y se lo arrojó en la cara. Henry escribió que esa fue la clase de educación física más feliz que había tenido en su vida. No tuvo mucho más contacto con esa chica. Era un año menor, hermosa, con una personalidad dulce, siempre rodeada de amigos. Todo lo que él podía hacer era mirarla de lejos, admirarla como se admira al sol, deseándola, pero temiendo quemarse. Era al mismo tiempo codicioso e inseguro. Miles de veces quiso acercarse a ella, pero el grupo de gente a su alrededor siempre lo intimidaba. Y así, durante más de un año, no pasó nada entre ellos. Al leer eso, cerré el diario en silencio. Así que incluso Henry, el todopoderoso jefe de la familia Clark, ¿había sido un niño tímido y patético alguna vez? Basándome en todos los dramas románticos que he visto, seguro que Henry había pasado todos estos años pensando en esa chica, buscándola. Su historia de amor sería una leyenda. Serían la pareja perfecta, esa que todos envidian. ¿Y yo? Yo sería el personaje secundario malicioso, esa mujer que, usando tretas oscuras, le robó su semilla, dio a luz al heredero de la familia Clark y destruyó la relación entre los verdaderos protagonistas. Peor aún, mi personalidad era algo parecida a la de ella. ¿Y si Henry se acostó conmigo en Hawái solo porque le recordaba a ella? Ahora que conocía ese secreto, de pronto me sentía fatal. Esa tarde, Henry volvió antes de lo habitual. Yo acababa de terminar de cocinarme un tazón de fideos cuando entró por la puerta. Nuestras miradas se cruzaron desde el otro extremo del comedor. Me sorprendió, así que puse una sonrisa educada. Después de todo, seguía viviendo bajo su techo. ¿Quieres fideos? Le ofrecí por cortesía. Aún tenía fideos colgando de mis palillos. No tenía intención de compartir, solo esperaba que se negara para poder devorarlos en paz. Pero, para mi sorpresa, después de mirar el tazón durante 3 segundos, asintió. Luego se sentó frente a mí, tomó mi tazón y los palillos directamente de mis manos. ¿En serio? Tú ganas. Disfruta tus fideos, Rey Henry. Conteniendo mi rabia, me levanté en silencio y fui a la cocina a prepararme otro tazón. Cuando regresé con la nueva porción, él ya había terminado de comer. Y no se movió ni un centímetro. Está bien. Lo ignoré y comencé a comer sola. Su mirada permanecía fija en mí todo el tiempo. Eso me incomodaba. Y después de haber leído su diario, sabiendo que su corazón ya pertenecía a otra persona, me sentía aún más distraída. Se me fue el apetito por completo. Apenas comí la mitad del tazón antes de dejar los palillos. Familia Clark, dije, seguramente ya hicieron una prueba de ADN. Saben que Emma es su hija. Entonces, ¿por qué me siguen reteniendo aquí? ¿Qué quieren exactamente? Él no me respondió directamente. En su lugar, hizo una pregunta, ¿qué crees tú? Rodé los ojos por dentro. ¿Qué creo? Obviamente,
que planeas deshacerte de mí, reclamar a Emma como tu hija ilegítima, y luego buscarle una nueva madrastra. Por fuera, puse mi mejor sonrisa y traté de sonar sincera, no se preocupe. Aunque Emma es su hija, nunca planeé traerla para disputarle la herencia. Ni siquiera sabía que usted era su padre hasta hace poco. Lo juro, lo único que quiero es a Emma, si me la devuelve, desapareceré de su vida. No interferiré en nada. Y si algún día usted encuentra a alguien a quien realmente ame, guardaré su secreto. Le diré a todos que permaneció puro solo por ella. Cuanto más hablaba, más oscura se volvía la expresión de Henry. Me miraba, con los ojos tan fríos como el hielo. ¿Lo único que quieres es a Emma? Asentí rápidamente. Ajá, ajá. Solo a ella. ¿Nada más? Nada más. ¿Y si algún día te casas con alguien que amas, no te importaría? Exacto. No me importaría. En tus sueños, explotó Henry. Me lanzó esas palabras como cuchillos, luego se fue directo a su estudio, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé sentada, paralizada. Sí, y justo como lo pensé. Todos los capitalistas son temperamentales. Henry permaneció en su estudio hasta entrada la noche. Cuando me preparé para dormir y vi que aún no salía, aseguré la puerta de mi habitación. Sin un celular para distraerme, me dormí más temprano de lo usual. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme profundamente dormida. ¡Van! La puerta se abrió de golpe. Allí estaba él, Henry, de pie como el mismísimo Grim Reaper en el umbral, sujetando el picaporte arrancado. Su rostro era puro fuego. ¿Por qué cerraste la puerta con llave? Me abracé a la manta y balbuceé, para protegerme de ti. Eso solo lo enfureció más. ¿Y el resultado de su ira? Bueno, digamos que a la mañana siguiente, me dolía todavía más la espalda. Cuando desperté, Henry ya se había ido otra vez. Gimiendo de dolor, me sumergí en la bañera durante medio día solo para calmar el ardor en la cintura. Envuelta en un albornoz, pasé por delante del estudio y, contra todo juicio, volví a entrar para buscar ese diario. El día anterior solo había leído la mitad. Aún no sabía qué había pasado entre Henry y aquella chica. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y pasé las páginas que no había visto. No quedaba mucho más escrito. Seguía siendo desde la perspectiva de Henry. Al parecer, él y la chica nunca tuvieron más contacto. Un año después, ella fue transferida a otra escuela. Y justo en esa época, su familia, al enterarse de que lo estaban acosando, lo mandó a estudiar al extranjero. Así, cada uno tomó su camino por separado. Las entradas de los años siguientes eran mundanas, sobre su vida diaria. Ocasionalmente, la mencionaba de forma casual, usualmente en el contexto de que la extrañaba. No tenía paciencia para leer cada página, así que me fui directo a la última. Una sola línea saltó a la vista, no lo puedo creer. La volví a encontrar. Justo cuando me inclinaba para leer más, la puerta se abrió con un chirrido. Henry estaba en el umbral. Me había atrapado con las manos en la masa. Ni siquiera tuve valor para encender la luz. Había estado leyendo a la tenue claridad que se colaba entre las cortinas. Ahora, él encendió el interruptor de golpe, y la habitación se iluminó por completo. Yo parecía una ladrona sorprendida infraganti. 3 segundos de contacto visual fueron suficientes para saber que no podría hablarme para salir de esta. Cerré el diario de golpe, lo solté, y rápidamente pasé de estar sentada con las piernas cruzadas a arrodillarme en el suelo, con las manos juntas en posición de súplica. Lo siento. Estuve mal. No tenía elección. Estaba viviendo bajo su techo, y Emma seguía en sus manos. Tenía que portarme bien. Él permaneció inmóvil en la puerta, con la mirada fija en mí. No podía leer su expresión. Pero si fuera él, también estaría furioso por tener sus pensamientos más íntimos expuestos de esa manera. Nerviosa, miré de reojo la ventana semiabierta a mi lado, preguntándome si estaba a punto de lanzarme por ella. Y justo cuando mi ansiedad iba en espiral, él dio un paso hacia mí. No tuve más opción que rendirme. Después de todo, espiar el diario de alguien está mal. Así que, cuando se acercó, yo ya había imaginado 180 posibles consecuencias. Finalmente, apreté los dientes, extendí los brazos en señal de rendición y grité, si quieres matar o castigar a alguien, que sea a mí.
Pero a Emma no la toques. Pero el castigo que esperaba nunca llegó. Cuando abrí los ojos, vi a Henry agachado frente a mí, con una expresión serena, sin rastro de enojo. Parpadeé, desconcertada. ¿Se había vuelto loco de rabia? En cambio, recogió el diario, me miró al rostro, aún tan tranquilo como siempre, y preguntó, ¿hasta dónde leíste? Estaba convencida de que esa calma era solo la antesala de la tormenta, y mi voz tembló. Yo llegué hasta donde decía que la volviste a encontrar. La verdad, ni siquiera terminé de leer, pero estaba temblando demasiado para decir otra cosa. Entonces, él sonrió. ¿Y? ¿Te trajo recuerdos? Me congelé. ¿Esto era un retorcido juego mental de millonarios? No solo quería castigarme, sino hacer que lo adivinara por mí misma. Cautelosamente, pregunté, ¿recuerdos de qué? ¿Estaba planeando saldar todas sus cuentas pasadas y presentes en un solo golpe? Dios, este hombre era aterrador. ¿De verdad no recuerdas nada? La mirada de Henry cambió, más intensa que antes. Estaba aún más confundida. Después de revolver todo en mi cabeza, no me quedó más remedio que negar con la cabeza bajo su mirada expectante. En cuanto lo hice, sus ojos bajaron, apagándose con una decepción silenciosa. Volvió a mirar el diario, con una mezcla de emociones que no supe identificar. Hasta yo, que suelo ser despistada, noté que algo no cuadraba. Justo cuando iba a ofrecer un gesto de disculpa, él me arrojó el diario y se puso de pie, retomando su acostumbrada aura fría y dominante. Sostuve el diario, confundida. ¿Esto significaba que lo había contaminado y ya no lo quería? Alcé la vista. Sus ojos, fríos e indiferentes, se encontraron con los míos. Desde hoy, eres libre. Dicho eso, Henry se dio la vuelta y se marchó. Volví a mi habitación y le di vueltas al asunto durante mucho tiempo. Al final, me cambié a mi propia ropa y decidí irme. Al pasar por la sala del primer piso, vi algo que no esperaba. Mi postre favorito estaba sobre la mesa del comedor. Pensándolo bien, seguramente había salido antes solo para comprármelo. Seguramente tenía sentimientos por mí. Por eso trajo el postre. Pero justo cuando regresó a casa, me encontró leyendo el diario que había escrito para su primer amor. Entre ella y yo, por supuesto que ella era más importante. Así que ahora me estaba echando. Un pinchazo agudo se clavó en mi nariz. Está bien, me iré. ¿Qué tiene de malo? Después de todo, ni siquiera vine por voluntad propia. Me secuestraron. No llevaba equipaje cuando llegué. Todo lo que usé o vestí estos días, él lo había preparado para mí antes de salir. Pero no me llevé nada conmigo. Regresé a casa sana y salva. Mi asistente estaba supervisando a los trabajadores que reparaban la reja de mi casa. En cuanto se dio vuelta y me vio, rompió en llanto y corrió a abrazarme. Jefa. Por fin ha vuelto. Solo habían pasado unos días, pero Henry me había dejado completamente incomunicada del mundo exterior. Se sintió como una eternidad. Mis padres no tenían ni idea de lo que había hecho en Hawái años atrás. Solo les dije que había terminado con mi ex y que pensaba criar a la niña sola. Ahora que el padre había aparecido y se había llevado a Emma, mi madre no podía dormir por las noches. Me lanzó una advertencia tajante: no me importa qué drama hubo entre tú y ese desgraciado. Si se atreve a tocarle un pelo a Emma, yo misma le haré frente. Bebí lentamente la sopa que me había preparado y la tranquilicé con cariño. No te preocupes, mamá. Incluso si tengo que asaltar la mansión de la familia Clark entera, recuperaré a Emma. Eso dije. Pero en realidad, ¿cómo se supone que iba a recuperar a Emma? Hablamos de la familia Clark. Yo podía tener algo de dinero, pero comparada con ellos, no era nada. Aún así, había algo de lo que estaba completamente segura: Henry no le haría daño a Emma, al menos, no todavía. Así que decidí centrarme en el trabajo mientras aún tuviera tiempo. La cuenta de redes sociales de Emma seguía ganando seguidores. A medida que su influencia crecía, también lo hacían las ventas de nuestros productos. Pero no podía sentirme feliz. Ese día, fui a una reunión de negocios con mi asistente. Nuestro socio potencial era un hombre elegante y refinado, de unos 40 años, carismático y con experiencia. Su empresa estaba interesada en colaborar con nosotras para lanzar una nueva línea de productos. En la sala privada, solo estábamos él, su asistente,
mi asistente y yo. La colaboración estaba prácticamente cerrada. Me serví un vaso de Baijiu y lo levanté. Presidente Fischer, usted es un hombre directo. Es un honor trabajar con usted. Salud. Yo aguantaba bien el licor. Aunque ya había tomado unas cuantas copas, seguía sobria después de esta. El presidente Fischer también parecía complacido. Pero justo después de que dejé mi copa, noté que intercambiaba miradas con ambos asistentes. Los empresarios a veces necesitaban privacidad para discutir ciertos temas. Lo entendía. Así que le hice una señal a mi asistente para que saliera con el suyo. Pensé que quería hablar de algo confidencial. Pero en cuanto salieron, el presidente Fischer se deslizó hacia el asiento junto a mí, inclinándose ligeramente. Señorita María, ¿qué opina de mí? Algo me olió mal, pero no quise sacar conclusiones apresuradas. Sonriendo con cortesía, respondí, el presidente Fischer es un empresario muy exitoso. Chasqueó la lengua, claramente insatisfecho. Con una sonrisa borracha, me tomó de la mano. Eso no es lo que quise decir. No hablemos de negocios. Como mujer, ¿qué piensa de mí como hombre? Ya sabía un poco sobre su historia. Se había casado con su novia de la universidad y tenía 2 hijos. Hace unos años, se divorciaron cuando la relación se deterioró. Ella se quedó con la mayoría de sus bienes. Pero él nunca se quejó y seguía manteniendo a los niños económicamente. Tal vez porque yo tenía a Emma, siempre tendía a bajar la guardia con la gente que trataba bien a sus hijos. Pero lo que él estaba haciendo ahora, me incomodaba. Retiré la mano con disimulo. Presidente Fischer, creo que ha bebido un poco de más. No he bebido nada que no pueda manejar, respondió. María, desde el momento en que te vi, me gustaste. Tú estás soltera. Yo estoy soltero. Puedes ver todo lo que tengo para ofrecer. Lo que más detesto en el mundo son las personas que usan los negocios como excusa para actuar como unos miserables. No solo estaba perdiendo un buen trato, sino que además tenía que aguantar este asco. Aún así, forcé una sonrisa. Después de todo, ya habíamos firmado el contrato. No quería quemar puentes. Presidente Fischer, en este momento no estoy considerando ese tipo de cosas. Pero antes de que pudiera terminar, se agitó. ¿Cómo que no lo estás considerando? ¿No tienes ya casi 30? ¿Y con una hija? En unos años, nadie querrá a una mujer de 30 con una criatura a cuestas. Yo solo lo paso por alto porque me gustas. ¿Perdón? Tengo 28, respondí, apretando los dientes con calma. Agradezco su preocupación, pero sé manejar mi vida personal. Incluso si termino sola para siempre, puedo criar a mi hija perfectamente. Está claramente ebrio. Permítame llamar a su asistente para que lo lleve a casa. Me levanté, lista para hacerlo, pero debió oír el rechazo en mi tono. Su rostro se oscureció con ira. Señorita María, no sea ingrata. Es un privilegio que yo me interese en usted. ¿Quién más querría a una mujer que arrastra un mocoso sin padre? Claro, su hija ahora tiene seguidores, pero sigue siendo una bastarda. En cuanto dijo eso, me sujetó de la muñeca, la cara llena de intención lasciva. Que digan lo que quieran de mí, puedo aguantarlo si eso significa ganar dinero. Pero que digan una palabra sobre Emma, ni Dios mismo me detendría. El peso de todo lo que había pasado últimamente era sofocante. Mi corazón estaba cargado de tristeza, y después de unas copas, mi carácter impulsivo se apoderó de mí. Le aparté la mano de un tirón y le di una bofetada en la cara. El bastardo eres tú. Como fui yo quien golpeó primero, el presidente Fischer llamó a la policía. En la comisaría, mi asistente se enzarzó con la suya. Pude oírlo claramente desde fuera de la sala. Mi asistente dijo con firmeza, él se sobrepasó con ella, por eso lo golpeó. Mentira. Replicó el asistente de Fischer. El presidente Fischer jamás haría eso. ¿Qué lo tocó? Pues demuéstralo. No había cámaras de seguridad en la sala privada. Por eso él se sentía tan confiado, sabía que no tenía forma de probarlo. Lo miré desde el otro lado de la mesa. La bofetada que le di fue tan fuerte que le había tirado los lentes. Él sonrió con desprecio. María, estás acabada. Este trato se cancela, y mi abogado se pondrá en contacto contigo.
No era la primera vez que me encontraba con situaciones así. Normalmente, no soy de las que se echan atrás. Pero esa noche estaba agotada. Solo quería irme a casa y dormir. Miré mi celular, buscando entre la lista de contactos hasta encontrar un número que no recordaba haber guardado. Debía haberlo recibido después de salir de casa de Henry. Tenía la corazonada de que era suyo. Y algo dentro de mí me decía que él podía encargarse de esto. Así que marqué. Rin. 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 Al tercer tono, contestaron. Se escuchaban voces de fondo y el sonido de fichas de póker. Parecía estar en un club privado. Hablé con vacilación, «Hola». Inmediatamente, el otro extremo enmudeció, ni risas, ni música. Como si toda la sala se hubiese congelado. Entonces, una voz profunda retumbó en el teléfono, «Habla». No perdí tiempo, estoy en la comisaría del Distrito Oeste. Alguien acaba de llamar a tu hija, bastarda. Hubo una pausa. 2 segundos de silencio. Espérame, dijo. Antes de hacer esa llamada, me sentía ansiosa. ¿Respondería? ¿Vendría? Pero después de que dijo esas 3 palabras, espérame, mi ansiedad solo se intensificó. 30 minutos después, una figura alta apareció en la entrada de la comisaría. Lo seguían 2 personas, su asistente y un abogado. La expresión del presidente Fischer cambió de inmediato al reconocer a Henry. Ignorándome por completo, puso una sonrisa aduladora y corrió hacia él. Presidente Clark. ¿Qué lo trae por aquí? Pero Henry ni siquiera lo miró. Sus ojos fueron directamente hacia mí. Lucía desaliñada, el cabello despeinado, la ropa manchada de vino tras el forcejeo anterior, el rostro aún enrojecido por la ira. Sin decir una palabra, Henry pasó de largo a Fischer y se detuvo frente a mí. Extendió la mano. Ya que había sido yo quien lo llamó, no dudé. Tomé su mano y me puse de pie. Sus ojos se fijaron en mi cara. ¿Te hizo daño? Asentí, levantando los dedos, una uña casi se me había roto al abofetear a Fischer. Sin hacer más preguntas, Henry se dio la vuelta y me llevó fuera de la comisaría. El rostro del presidente Fischer se puso del color de la carne podrida al ver a Henry tomándome de la mano. Intentó seguirnos para explicar, pero el asistente de Henry lo detuvo. Señor, si tiene algo que decir, puede decírmelo a mí. Mi asistente se quedó para encargarse de los detalles. Henry ya me había llevado. Su chofer nos esperaba afuera. Subimos al asiento trasero, y en cuanto las puertas se cerraron, capté el olor a alcohol en él. ¿A dónde?, preguntó. A casa, respondí. Luego, tras una breve pausa, añadí, a mi casa. No dijo nada. Después de un largo silencio, soltó un leve El chofer entendió de inmediato y arrancó. Henry cerró los ojos para descansar. Yo giré la cabeza para mirarlo. Las luces de la ciudad bailaban sobre su perfil cincelado, haciéndolo aún más imponente. Los hombres ricos tienen su propio tipo de presencia. Pero Henry, él era otra cosa. No vestía su riqueza como una armadura, lo rodeaba como una certeza tranquila, natural. No se veía el dinero, pero todo en él gritaba poder y lujo. Si no me hubiera acercado a él aquella noche en Hawái, probablemente nuestros mundos jamás se habrían cruzado. Tal vez sintió mi mirada. Abrió los ojos. ¿Qué miras? Sonreí, descarada. A ti. Eres agradable de mirar. Él soltó una risita suave, divertido. La atmósfera en el coche se relajó después de eso. Cuando llegamos a mi edificio, me giré hacia él. Su rostro no revelaba nada. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó antes de que yo pudiera hablar. Mi mano se congeló en la manija de la puerta. Como él mismo me había dado paso, lo hice. Me volví y le regalé mi sonrisa más dulce y aduladora. Entonces, ¿cuándo vas a devolverme a Emma? Ella extraña a su mami, ¿sabes? Bájate, dijo con frialdad. Ni siquiera me dejó terminar la frase. Bueno, ¿qué más podía hacer? Me bajé. Aún así, murmuré entre dientes, me dices que pregunte, y luego me echas en cuanto lo hago. Qué hombre tan contradictorio. De vuelta en mi apartamento,
Abrí la laptop y resolví algunos correos antes de ir al baño a darme una ducha caliente. Cuando salí, ya con el pijama puesto y lista para correr las cortinas, noté algo extraño. El coche de Henry seguía abajo. La ventana estaba parcialmente bajada. No podía decir si me estaba mirando. Quizás se detuvo a tomar una llamada. No me iba a halagar a mí misma. Cerré las cortinas y me metí en la cama. Pero, a pesar del agotamiento, no lograba dormir. Pasadas las 2 de la madrugada, me levanté y eché un vistazo entre las cortinas. El coche, y el hombre, ya no estaban. Por supuesto. No era por mí. Con Henry interviniendo, ya no tenía que preocuparme por cómo se resolvería la situación. A la mañana siguiente, mi asistente trajo las noticias. El acuerdo seguiría adelante. El presidente Fischer había sido despedido. Y su conducta pasada había salido a la luz. Resulta que su esposa se divorció de él porque le fue infiel y utilizó fondos de la empresa para mantener a su amante. Todo se resolvió de forma impecable. Pero justo cuando pensaba que por fin podía relajarme, se desató una nueva tormenta. De algún modo, se filtraron fotos mías con Emma y Henry, y comenzaron a aparecer en las búsquedas más populares. La adorable niña viral es en realidad la hija secreta de un multimillonario. Eso era lo que decían todos los titulares. Mi peor miedo se había hecho realidad. Pensé que la familia Clark actuaría rápidamente para proteger su nombre y su reputación, y que suprimirían la noticia. Pero pasó mediodía, y nada. Justo cuando estaba a punto de llamar a Henry, alguien irrumpió en mi oficina. Llevaba tacones Valentino, un traje Chanel y un bolso Hermès como si fuera un trofeo. Sin decir una palabra, levantó el café que estaba en mi escritorio y me lo arrojó. Falló. Y se quemó a sí misma. Gritando de dolor, me miró con furia. Maldita zorra. ¿Cómo te atreves a seducir al hermano Henry? Parpadeé. Disculpa, ¿y tú quién eres? No iba a negar que seduje a Henry. Lo había hecho, después de todo. Pero esta princesita malcriada irrumpiendo en mi empresa, ¿con qué derecho? Ella resopló y levantó la barbilla. Crecí con el hermano Henry. No soy como mujeres como tú. Él y yo vamos a comprometernos. Levanté una ceja. Qué curioso. Lo conozco desde hace un tiempo y jamás mencionó ningún compromiso. Lo cual era verdad. Cuando lo conocí en Hawái, me aseguré de que estuviera soltero antes de acercarme. Una cosa sobre mí, nunca me meto con el hombre de otra mujer. Mis palabras parecieron enloquecerla por completo. Me señaló y comenzó a gritar, he visto muchas como tú. ¿Crees que por meterte en la cama del hermano Henry vas a entrar a la familia Clark? Déjame decirte algo, mujeres como tú ni siquiera merecen su atención. La ignoré, y entonces empezó a romper cosas en mi oficina. Pero toda mi atención estaba en Emma. Acababa de ver un rumor en línea que decía que era una niña ilegítima sin antecedentes conocidos. Estaba ocupada reuniendo pruebas para denunciarlo a la policía, no tenía el menor interés en lidiar con esta mujer. Así que, para cuando se lanzó hacia mí, mi asistente ya había llamado a seguridad. No pudo acercarse a mí, así que destrozó toda mi oficina en su lugar. Me giré hacia mi asistente y le dije, toma nota de todo lo que rompa. Haz un informe, y que pague hasta el último centavo. Luego salí de la oficina. Esa heredera mimada aún intentó abalanzarse sobre mí, pero mi asistente rápidamente la atrapó de las piernas y la arrastró hacia atrás. Jefa, corra. Yo la detengo. Gritó. Me quedé sin palabras. Cualquiera que viera la escena pensaría que era una dama noble huyendo de un asesino en un drama de época. La familia Clark optó por guardar silencio, pero yo no. Inmediatamente contacté a varias cuentas importantes de redes sociales y les pedí que emitieran un comunicado aclarando que Emma no era una hija ilegítima, y que no era una herramienta que yo estaba usando para escalar socialmente. Algunos de estos administradores ya eran fans de Emma desde el principio, y con un pequeño incentivo, armaron rápidamente un video contundente con todo el contexto necesario. Una vez que el video se volvió viral, incluso la cuenta oficial del grupo Clark publicó un comunicado. La familia Clark nunca ha tenido hijos ilegítimos. Una sola frase bastó para aplastar todos los rumores. La calumnia en línea desapareció casi de inmediato. Por fin respiré aliviada. Ya nadie maldeciría a Emma. Pero entonces,
otro pensamiento me golpeó. ¿Eso significaba que la familia Clark estaba negando por completo la existencia de Emma? El rostro de Henry cruzó por mi mente. ¿Él tampoco la quería? Un nudo amargo se formó en mi pecho. Después de todo, nuestro encuentro había sido fugaz. Yo fui quien decidió tener a Emma. Si Henry no quería reconocerla, pues bien, podía aceptarlo. Pero no me permití quedarme atrapada en la tristeza por mucho tiempo. Una mujer podrá tener un corazón blando, pero una madre está hecha de acero. Frente a mi hija, ¿de qué sirve hablar de amor? Si la familia Clark se negaba a reconocer a Emma, ¿entonces para qué se la llevaron? Unos días antes, ya había contratado a un investigador privado para que siguiera a Henry. Sabía desde hacía tiempo que Emma estaba en la residencia ancestral de los Clark. Me había contenido por respeto a los mayores de la familia, pero ahora, ya no me importaba. Fui a casa, me cambié por ropa más cómoda, y me dirigí directo a la mansión Clark. Al principio, planeaba entrar por la puerta principal y sacar a Emma a la luz del día. Pero antes de llegar a la entrada, noté que una sección del muro de la finca estaba rota. Al ver que no había nadie cerca, me colé por la grieta sin dudar. Era pleno verano, y el patio estaba en silencio. Había cámaras de vigilancia por todas partes, pero ya que había venido a robarme a alguien, ¿qué importaban las cámaras? Avancé con paso firme. Mientras caminaba, 2 empleadas con uniformes idénticos venían en dirección contraria con bandejas de té. En cuanto me vieron, se congelaron. Con las noticias recientes sobre la familia Clark y el hecho de que Emma estaba alojada aquí, era obvio que sabían quién era yo. Fui directa al grano, vengo a ver a Emma. Las chicas se miraron. Una de ellas sonrió y me hizo una seña con la mano, por favor, sígame. La seguí por un pasillo tradicional en forma de L hasta llegar a un pequeño jardín. Desde lejos, ya podía oír la alegre risa de un niño. Era Emma. La empleada me indicó que habíamos llegado y luego se retiró en silencio. Una vez sola, me acerqué con cautela. Junto al estanque, no solo estaba Emma, sino también una anciana de cabello plateado. Gracias a las noticias recientes sobre los Clark, la reconocí de inmediato, la abuela de Henry. Jugaba con Emma, que llevaba un vestido tradicional precioso, con 2 trenzas recogidas cuidadosamente y un colgante dorado brillando en su cuello. Al perseguir una mariposa, Emma tropezó y cayó sobre el césped. La abuela Clark corrió hacia ella, alarmada. «¡Ay, mi preciosa bisnieta! No te hagas daño, mi cielo». Fruncí el ceño. Esto no era lo que yo había imaginado. ¿La familia Clark no acababa de emitir un comunicado negando la existencia de cualquier hijo ilegítimo? Esperaba que trataran a Emma con frialdad, pero lo que estaba viendo era todo lo contrario, estaba completamente integrada en la familia. Me quedé oculta, observando cómo la abuela Clark mimaba a Emma con ternura. Cuando Emma se cansó, se sentó en un banco del pabellón, tomando té de frutas que su bisabuela le ofrecía. Puso cara de puchero. «Abuela, ¿cuánto falta para ver a mamá?» «Ay, mi dulce niña, todavía se acordaba de mí». La abuela Clark suspiró. «Yo también quiero ver a tu mamá, mi cielo. Pero tu padre es un inútil, todavía no logra recuperarla». Eso me dejó sin palabras. Ya había escuchado suficiente. Sería una grosería seguir espiando. Salí de entre las sombras. Emma me vio enseguida y corrió hacia mí emocionada. «Mamá». La levanté en brazos y le hice una reverencia respetuosa a la anciana. «Abuela Clark, disculpe que haya venido sin avisar». Extrañaba mucho a Emma. Sorprendentemente, no se alteró y me recibió con una sonrisa cálida. «¿No te trajo Henry?» Incómoda, confesé. «No, escalé el muro por mi cuenta». Ella frunció el ceño de inmediato. «Inútil de muchacho». Parpadeé, confundida. Ella se apresuró a aclarar. «No tú. Mi nieto tonto. Me dijo que se encargaría de todo y te traería a casa, pero claramente volvió a fallar». Eso me dejó desconcertada. Normalmente, cuando alguien descubre que su nieto tiene una hija fuera del matrimonio, lo primero que hace es cuestionarlo todo, especialmente en una familia adinerada como los Clark, donde las cazafortunas abundan, como esa mujer que irrumpió en mi oficina. Tras dudar un poco, pregunté: «Abuela Clark, ¿no le preocupa que yo esté usando a Emma como boleto de entrada a su familia?» Ella sonrió con dulzura. «Con otras mujeres, tal vez. Pero contigo,
confío. ¿Qué estaba pasando? No es que yo tuviera alguna relación cercana con la abuela Clark. Ni siquiera le había salvado la vida, ni nada por el estilo. Al notar mi confusión, comenzó a explicarse. Su historia despertó un recuerdo que llevaba mucho tiempo enterrado. Cuando Henry era adolescente, dijo, se enfermó y subió mucho de peso por la medicina. Se convirtió en un niño gordito y sufrió acoso escolar. Pero era demasiado orgulloso para contárselo a nadie. Sus padres siempre estaban ocupados con el trabajo, así que nadie se dio cuenta de lo que le pasaba. Un día, llegó a casa lleno de moretones, y solo entonces nos enteramos del acoso. Quisimos intervenir, pero dijo que alguien ya lo había ayudado a lidiar con ello. Más tarde, nos contó que había hecho una amiga en la escuela. Lo que ella dijo coincidía perfectamente con lo que había leído en su diario, así que no me sorprendió demasiado. Pero luego continuó, esa chica luego se cambió de escuela, y enviamos a Henry a estudiar al extranjero. Bajó de peso, pero seguía siendo inseguro. Se negó a salir con alguien durante años, hasta hace 3 años, cuando me llamó desde Hawái y me dijo, la había vuelto a ver. ¿Hace 3 años? ¿Hawái? Espera, ¿podría ser yo esa chica? Al ver mi cara de sorpresa, la abuela Clark asintió. Sí, esa chica eras tú. Pero dijo que no lo recordabas. Así que regresó, decepcionado. Pensé que sería el final, pero hace poco me dijo que te había reencontrado y que tenían un hijo. Al principio no lo creí. Pero en cuanto vi a Emma, supe que era cierto. Desde que sus padres fallecieron, solo hemos estado los dos. La casa se sentía tan vacía. La llegada de Emma fue un regalo del cielo. ¿Qué? La miré atónita. ¿Y entonces? ¿Henry y yo nos conocíamos desde siempre? Intenté recordar todo de mi época en la secundaria. En aquel entonces tenía 15 años, ahora tengo 28. Habían pasado 13 años. Siempre había sido de las que ayudaban en la escuela y había ayudado a mucha gente. En cuanto a ese chico gordito de entonces, la verdad es que no recordaba haber tenido mucha conexión con él. ¿Y la chica que mencionaba en el diario de Henry? Dijo que se había cambiado de escuela. Pero nunca me trasladaron. Me tomé una excedencia tras romperme la pierna ayudando a alguien. Entonces, ¿el chico que salvé ese día era realmente Henry? Un momento, ¿así que todo este tiempo había estado celoso de mí mismo? Todavía estaba intentando asimilarlo cuando la abuela Clark me llevó alegremente de vuelta a descansar, insistiendo en que me quedara a cenar esa noche. Emma tenía una hermosa habitación de princesa aquí. Todos la trataban con cariño y respeto, llamándola Mississippi. Eso finalmente me tranquilizó, claramente, la familia Clark la había aceptado. Mientras descansaba en la habitación de Emma, ella se emocionó al verme. Mami, por fin viniste a buscarme. La bisabuela dijo que no viniste porque estabas enojada con papá. ¿Es cierto? Suspiré y decidí no corregirla. Emma me dio un fuerte abrazo. Papá es muy guapo. Me trata tan bien. Incluso preparó un gran anillo de diamantes y dijo que te va a proponer matrimonio. Así que, por favor, no te enojes más con él, ¿de acuerdo? ¿Proponerte matrimonio? Pensé en la frialdad habitual de Henry. ¿Cómo podía alguien como él estar planeando proponer matrimonio? A la hora de cenar, la abuela Clark nos llamó abajo. Al menos 7 u 8 empleados estaban ocupados preparando la comida. En cuanto me senté, la anciana anunció, ya he llamado a ese granuja para que vuelva a casa. Debería llegar pronto. Primero coman y luego podrán hablarlo todo. Enseguida oímos un coche aparcar afuera. Se acercaron pasos y Henry entró con un traje negro a medida. En cuanto me vio, un destello de alegría iluminó sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Recuperó su serenidad habitual y preguntó, ¿qué haces aquí? Sonreí. La abuela y Emma me invitaron. Insatisfecha con su tono, la abuela Clark dijo con firmeza, yo la invité. Si no puedes hablar bien, mejor no hables. Con la intervención de la abuela, se sentó frente a mí en silencio. La cena fue tensa. Pero después de enterarme de que la chica de su diario era yo, no pude evitar sonreír por dentro. ¿Así que este tipo se había hecho el difícil todo este tiempo? Después de terminar de cenar, la abuela Clark se llevó a Emma con alegría.
Lo miré. Enséñame el lugar. Henry no dijo nada, pero se levantó y me condujo al jardín de atrás de la casa. Caminamos bajo el sendero cubierto junto al estanque. Fue el primero en hablar. ¿La abuela te lo contó todo? Asentí. Entonces, ¿por qué no me lo contaste antes? Hizo una pausa. Estaba enfadado. Me quedé callada. Él continuó, creí que me habías reconocido en Hawái. Pero solo estabas allí para dejar a la niña y te escapaste sin decirme nada. Me sentí un poco avergonzada. Esa parte sí que había sido culpa mía. Entonces, si nunca te hubiera reconocido, ¿habrías dejado de gustarte? Se detuvo y se giró para mirarme directamente. Sus ojos eran cautivadores, como siempre. Me había enamorado de ellos más de una vez en la cama, perdiéndome en sus profundidades. Ahora, mirándolos de nuevo, habló con solemnidad, no. Solo estaba enojado. Si me hubiera calmado, habría ido a buscarte. ¿Así que todo este tiempo estuvo de mal humor? Lo pensé un momento y luego pregunté, ¿y entonces por qué tu cuenta oficial publicó una declaración diciendo que no tienes un hijo ilegítimo? Pensé que quizá no quería reconocer a Emma. Pero respondió, Emma es mi hija biológica. Es la primera y única hija de la familia Clark en esta generación. ¿Cómo es posible que sea hija ilegítima? Ah. Con eso se refería. Volví a preguntar, y Emma dijo que preparaste un gran anillo de diamantes para proponerme matrimonio. No lo negó, solo asintió. Mis ojos se iluminaron. ¿Dónde está el anillo? Frunció los labios. Pareces más feliz de ver el anillo que de verme a mí. Soltó una risa sarcástica, volviendo a su yo irritante. Sigo enojado. Así que no te lo doy todavía. Eso no serviría. Tenía que conseguir mi anillo de diamantes cuanto antes. Así que me incliné y le di un beso en los labios, luego lo miré expectante. ¿Sigue enojado? Un destello de emoción cruzó sus ojos. Pero pronto recuperó el control y se acercó. María, allá en Hawái, no tenías tantas ganas de complacerme. Me sonrojé. A pesar de ser bastante descarada la mayor parte del tiempo, esta seguía siendo la antigua propiedad de su familia, y Emma y la abuela estaban cerca. Al verlo acercarse, aparté la vista rápidamente. No, alguien podría vernos. Pero me sujetó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Sonrió, seductor y travieso. ¿No te has dado cuenta? Ya no hay nadie. La abuela se aseguró de que tuviéramos el lugar para nosotros solos. Solo entonces me di cuenta de que antes había gente por todas partes. Pero ahora, el enorme jardín estaba completamente vacío. Mi cara se puso roja como un tomate. Sus cálidos labios se posaron suavemente sobre los míos. No desperdiciemos las buenas intenciones de la abuela. Naturalmente, pasé la noche en la finca. Como era de esperar, me dolió la espalda todo el día siguiente. A la mañana siguiente dormí hasta casi el mediodía. Cuando por fin me desperté y cogí el teléfono, vi que mi asistente me había llamado decenas de veces. En cuanto respondí, gritó frenéticamente, «Jefa. Emma se ha convertido en la heredera de una familia adinerada». Revisé las noticias que me había enviado por WeChat. Resulta que, en plena noche, la cuenta oficial de la familia Clark había publicado un anuncio oficial: Emma no es hija ilegítima, sino la primogénita legítima de la generación actual de la familia Clark. En cuanto a María, la razón por la que su identidad nunca se reveló fue porque nuestro director ejecutivo aún no había asegurado su puesto oficialmente. Ahora, nos complace anunciar que la señorita María es la prometida del señor Henry Clark. Próximamente se celebrará una ceremonia de compromiso. Mientras leía, la puerta del baño se abrió. Un hombre alto y de figura perfecta salió, envuelto en una toalla. El vapor se le pegaba a la piel mientras se acercaba lentamente a mí, peligrosamente seductor. Me puso un enorme anillo de diamantes en el dedo. Entonces, señorita María, ¿cuándo tendrá tiempo para hacerlo oficial conmigo, y conseguir el certificado de matrimonio? Extra, epílogo. La noche que registramos nuestro matrimonio, un amigo de Henry me envió un video. En él, Henry, normalmente decidido, severo y autoritario, estaba borracho, rojo como la espuma, sujetándose la cara, sollozando desconsoladamente en un club privado. No me recuerda, solo quería un bebé,
Le dije que podía ser libre, y se fue de mi casa sin más. Ya no me quiere, ¿qué se supone que debo hacer? Me quedé mirando la pantalla, medio riendo, medio llorando. Los hombres enamorados no tienen vergüenza. Pero ahora que estábamos casados, ¿qué más podía hacer? Supongo que tendré que tratarlo un poco mejor, de ahora en adelante.